normativa establecida por la Liundau sobre el derecho a la igualdad de oportunidades, las medidas contra la discriminación y de acción positiva, las medidas de defensa y de fomento, y ya es en el título tercero donde se refunde la Ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. En el título preliminar, en concreto, en el artículo 2, se ha optado por incluir un listado de definiciones muy amplio, incluso más amplio que el propio contenido en la Liundau o en la Convención. Así, por ejemplo, en primer lugar, se recoge la definición de qué es discapacidad, con una redacción similar, muy parecida a la de la Convención, si bien adaptada a la legislación española. También se recogen las definiciones de discriminación directa e indirecta, discriminación por asociación y acoso, y en el capítulo del derecho al trabajo la prohibición de discriminar por orden del empresario. Y con esto se pretende cerrar todo lo que es el marco jurídico y completar el marco jurídico de prohibición de discriminación en todas sus formas. También se ha profundizado en el concepto de discriminación múltiple, de modo que se asegure la protección a las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, tal como son las niñas y mujeres con discapacidad, las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, los mayores con discapacidad, las personas con discapacidad integrantes de alguna minoría y también aquellas que tienen pluridiscapacidades. En este listado de definiciones también se ha incluido expresamente el de inclusión social, como evolución del que ya contenía la LISMI de integración social y superando también la estrategia de normalización que establecía la Liundau. De modo que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Y también se actualiza el término o la definición de ajuste razonable, adaptándolo al contenido en la propia Convención. En este título preliminar también quiero destacar la inclusión de un artículo dedicado al respeto a la autonomía de las personas con discapacidad. Es decir, en él se recoge el derecho a la libre toma de decisiones de las personas con discapacidad para poder ejercitar el resto de sus derechos, para lo cual es imprescindible la accesibilidad y los ajustes razonables. Como ya he mencionado, dentro de la estructura, en el título primero se establece el catálogo de derechos en el que se recoge expresamente el derecho a la accesibilidad. Si bien como apertura de este título se incluye o se establece el derecho a la igualdad, el reconocimiento expreso de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas, que los demás ciudadanos, con una redacción similar al artículo 5 de la Convención. Y también se contemplan en este título las obligaciones de los poderes públicos para garantizar los derechos que se recogen expresamente en este título, que son el derecho a la salud, a la atención integral, el derecho a la educación, el derecho a la vida independiente, el derecho al trabajo, a la protección social y a la participación en los asuntos públicos. En concreto, respecto al derecho a la accesibilidad, se ha optado por también una redacción muy similar a la de la Convención, como adaptación y actualización de la vigente de la Liundau, de modo que para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los poderes públicos tienen que adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones de las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. También quiero destacar que ha sido
un tanto complicado a la hora de refundir esta parte de la Liundao, de las condiciones de accesibilidad, los plazos, la actualización y la adaptación de los plazos de exigibilidad que se deben cumplir las condiciones de accesibilidad en los entornos y el establecimiento de la periodicidad con que deben realizarse los estudios integrales sobre accesibilidad en las distintas áreas. Y con esto, en resumen, se pretende asegurar el ejercicio del derecho de acceso, del derecho de accesibilidad, que es la llave para la garantía del goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Y respecto a la pregunta sobre las cuestiones o las acciones concretas que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los ajustes y apoyos que se necesitan para fomentar y proteger la autonomía personal, precisamente ayer se ha firmado un convenio de colaboración, lo ha firmado la ministra Ana Mato, con la Confederación Estatal de Personas Sordas, que es un convenio que se firma desde el año 2002 anualmente, y para asegurar el acceso de las personas sordas o con discapacidad auditiva al ejercicio de sus derechos básicos, de modo que se les presta un servicio de intérprete de lengua de signos en todo el territorio del Estado y en especial para sus relaciones con la Administración. También desde la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad se realiza una continua revisión de la normativa, de todos los proyectos normativos dentro de nuestros trabajos de transversalidad desde la perspectiva de la accesibilidad. Otra cuestión es la constitución el pasado 13 de marzo del Foro de Cultura Inclusiva como órgano colegiado interministerial para el seguimiento de la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos. Esta estrategia establece como premisa que la accesibilidad es un derecho en sí mismo y a la vez una herramienta para la inclusión social de las personas con discapacidad, la no discriminación, y en él se establece también, se promueve la participación activa de las personas con discapacidad en el mundo de la cultura y artístico. En el año 2012, en el marco de esta estrategia, el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, el CESIA, se ha implicado en labores de sensibilización e información, en los procedimientos de accesibilidad. También ha participado en el ámbito cinematográfico en proyectos como el de Cultura para Todos. Se ha elaborado un documento de técnico de productores que se ha editado desde el Real Patronato sobre discapacidad. También en el ámbito del teatro ha participado con el Centro Nacional Dramático, el Centro Dramático Nacional, en la audiodescripción y subtitulado de representaciones. Y las prioridades para este año 2013 dentro de esta estrategia son la creación de una página web de cultura accesible para la que ya se ha reservado un dominio, también el lanzamiento de del sello CESIA para el reconocimiento del subtitulado y audiodescripción, la realización de la primera Jornada Nacional de Cultura Accesible, entre otras actividades y cuestiones. Y para finalizar, también como prioridad para este año 2013 se encuentra la aprobación del Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020, en el que se está trabajando actualmente y que supondrá un marco de las políticas públicas en materia de discapacidad en los próximos años, que permita garantizar la igualdad de oportunidades, así como el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Y en este plan se fijan una serie de objetivos, entre los que se encuentra la promoción, el promover la accesibilidad de los bienes y servicios, en especial los servicios públicos y los dispositivos de apoyo para las personas con discapacidad. Muy bien, pues muchas gracias, Laura, por tu intervención. Creo que ya están cargadas. ¿Sí? Vale, fenomenal. Pues le toca ahora el turno a Jesús Hernández.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Estamos ya 10 minutos fuera de tiempo, con lo cual voy a intentar ser breve. La primera pregunta, no sé si nos la hacías para ver si estábamos atentos a lo que contaba Rafael de Asís, y hemos estado muy atentos, con lo cual me remito a lo que ha contado él y no voy a introducirme más en esta pregunta. No, tan solo aportar algo sobre los ajustes razonables y ayudar, si puedo dar luz a la pregunta que se hacía antes desde el público, ¿no? ¿Algún ejemplo práctico sobre ajuste que no sea muy razonable o que la razonabilidad del ajuste esté en duda? Yo, al principio de mis tiempos, cuando empecé a trabajar en temas de accesibilidad, trabajaba en accesibilidad a espacios naturales protegidos, parques nacionales y parques naturales. Y en muchas ocasiones nos encontrábamos que, por las razones propias del espacio, por la orografía, por cómo estaba configurado un espacio natural protegido, el dar acceso a todos los espacios y que todos los senderos tuvieran acceso para todos y cada uno de los visitantes, técnicamente era francamente difícil, con lo cual no sé si hubiera sido muy razonable haber realizado una intervención en profundidad en un espacio natural protegido para dar acceso a todos. Esto creo que tiene que ver con lo que comentaba Rafael de Asís en el estado de la ciencia o de la técnica. Supongo que en un futuro, cuando se pueda hacer transferencia molecular y todos podamos transferirnos de un lado a otro sin tener que utilizar cualquier tipo de viabilidad. Sí, para eso, para los parques nacionales se desarrollaron las Joelet para poder acceder a esos espacios sin tener que intervenir en el espacio. Pero desde luego yo no quiero entrar en ningún tipo de discusión, porque yo creo que lo que realmente nos apetece es tomarnos un café cuando termine María José y hagamos algunas preguntas y pasamos a este tema. Yo creo que también en cuestión de ajustes razonables tiene que ver la madurez de una sociedad. Yo os voy a contar un caso personal que ya lo he contado en diversas ocasiones y a lo mejor ya me lo habéis oído comentar, ¿no? Yo cuando tuve el accidente en el año 89, mi intención era volver a estudiar exactamente lo que estaba estudiando, ya era ingeniería técnica forestal. En el año 89 esta sociedad pues no tenía instrumentos jurídicos como tiene hasta ahora suficientes, como una convención, como una Liondau. Tan solo teníamos una LISMI que se aprobó en el año 82 y había profesores que entendían que no era nada razonable que un individuo en silla de ruedas quisiera desarrollarse profesionalmente como ingeniero técnico forestal o como ingeniero de montes, con lo cual no tenía ningún sentido que hiciera la carrera. Esto probablemente, después de 20 y algún año de evolución y madurez de nuestra sociedad, yo creo que no sé si alguien se atrevería a pensarlo, pero desde luego no se atrevería a comentarlo, ¿no? Sobre todo con la rotundez con la que me lo plantearon a mí en el año 90, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué reivindica la Fundación ONCE? Pues yo creo que lo que realmente reivindicamos es no tener que reivindicar y que en algún momento dado lleguemos a tener una sociedad que realmente sea suficientemente inclusiva, que reconozca todos los derechos de cada uno de nosotros y que podamos acceder a entornos, productos, bienes y servicios en exactamente igual de condiciones que el resto de la sociedad, que no tengamos que existir, que en definitiva que la Fundación ONCE no tenga que realizar reivindicaciones. Pero para analizar en qué situación nos encontramos, ya hace varios años pusimos en marcha una colección de observatorios de accesibilidad universal en que analizamos en qué situación nos encontramos. Hace 2 años presentamos el Observatorio de Accesibilidad a Municipios Españoles. El año pasado lo hemos presentado este año, pero el trabajo lo realizamos durante el año 2012. Un observatorio de accesibilidad al transporte. Y también llevamos dentro del portal de SCAPNet desde hace ya bastantes años, creo recordar que empezamos en el año 2004, a hacer análisis de accesibilidad a portales de Internet, ¿no? Y, bueno, pues la situación en la que nos encontramos es la siguiente. He traído unas pocas diapositivas de lo que son estos observatorios. Traía un vídeo que dura 8 minutos, pero por respeto a vosotros no lo voy a poner porque yo creo que nos vamos a extender demasiado, ¿no? Pero sí comentaros algunos datos que pueden llamar la atención, ¿no? Para positivo o para negativo, según lo queramos ver, ¿no? En un análisis del pavimento de 71 ciudades y, sobre todo, se seleccionaron los itinerarios principales de las ciudades, se entiende que deberían de ser las zonas de las ciudades donde mejor se encontraban
la accesibilidad, o mejor, o más cuidado se había tenido en la accesibilidad, nos encontrábamos que una base de 66.000 metros de ruta analizados, casi 2.000 metros de pavimento eran inadecuados. Y aquí no es una cuestión ya de derechos, no es una cuestión de poder deambular de una forma libre y autónoma, es una cuestión también de seguridad, de poder deambular de una forma libre, autónoma y segura, sin tener que jugarnos la vida o tenernos que poder sufrir algún tipo de accidente. O con respecto a los rebajes en las aceras, pues nos encontramos con que casi el 75% de los pasos de peatones analizados no son accesibles por alguna razón, o bien porque no están suficientemente rebajados, adecuadamente rebajados para un usuario de silla de ruedas, o no están adecuadamente señalizados para una persona con discapacidad sensorial, ¿no? Como os decía,